buen día tengan todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Espero estén teniendo un excelente día. Me presento. Mi nombre es Paula Giovanni Barrios Saucedo. Soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica. El día de hoy vengo a compartirles la cápsula número uno, la cual lleva por título La perspectiva sociológica de la educación, así como los conceptos de la educación y la sociedad, y cómo es el surgimiento de la sociología en el tema de la educación. Para empezar, voy a compartir las diapositivas. Ok. La educación es uno de los fenómenos sociales más importantes, ya que constituye el medio a través del cual la sociedad va a transmitir sus conocimientos, sus valores y sus normas de generación en generación. Desde la perspectiva sociológica, entonces, la educación no solamente cumple una función académica, sino que también actúa como un agente de socialización, de integración y de transformación social. La sociología de la educación se encarga de analizar la relación entre los procesos educativos y el contexto social, estudiando cómo las instituciones educativas influyen en la estructura social y al mismo tiempo cómo las condiciones sociales determinan el acceso, la calidad y los resultados educativos. Comprender entonces esta interacción es esencial para poder identificar las funciones visibles y ocultas de la educación, así como los desafíos de desigualdad, inclusión y cambios que se enfrentan en la actualidad. Perspectiva sociológica de la educación, entonces, la sociología de la educación estudia la interacción que hay entre la educación y la sociedad, analizando cómo estas instituciones educativas van a influir en la estructura social y a su vez cómo estos factores sociales impactan en los procesos educativos. Desde esta perspectiva, entonces, la educación no solamente se encarga de transmitir estos conocimientos, sino que también la educación tiene como propósito el transmitir valores, normas y pautas culturales que van a contribuir de esta forma a la cohesión social y a la reproducción o transformación de las estructuras sociales. Entonces, cuando hablamos de educación, no hablamos de únicamente transmitir conocimientos cognitivos, conocimientos matemáticos, artísticos, sino también de todos estos valores, estas normas que contribuyen a la hora de la interacción social. La educación puede entenderse como el proceso sistemático mediante el cual los individuos adquieren conocimientos, habilidades, valores y actitudes que le permiten integrarse y participar activamente en la sociedad. Entonces, desde una visión sociológica, no se limita únicamente a este ámbito escolar, sino que también incluye la educación informal, como es la familia, medios de comunicación y este entorno social. ¿Cuáles son las características principales de la educación? Pues este es un fenómeno social universal presente en todas las culturas. Tiene un carácter formativo al momento de moldear la conducta y la identidad de los individuos. La educación actúa como un mecanismo de socialización, transmitiendo las normas y valores que permiten la convivencia entre todos. Y funciona como un medio de movilidad social, aunque también puede reforzar las desigualdades ya existentes. La educación desde un punto de vista sociológico no solo se entiende como este proceso de enseñanza formal que ocurre en todas las escuelas, sino que es un proceso amplio de socialización que se da a lo largo pues de toda la vida, los grupos de pares y las instituciones de trabajo. Eh, ¿cuáles, cuáles son estas funciones que tiene? Pues tiene una función socializadora, es decir, se encarga de transmitir normas, costumbres y valores que permiten a los individuos poder integrarse a esta sociedad. Función cultural. Conserva y transforma estos conocimientos y estas tradiciones, asegurando la continuidad histórica de las comunidades. Una función económica, pues se encarga de preparar a los individuos para este mercado laboral, dotándolos de habilidades y técnicas para hacerlos como buenos profesionales. Tiene una función política, también forma a ciudadanos responsables que tengan esta capacidad de participar en la vida pública y democrática.
Un ejemplo en la escuela, además de aprender matemáticas, historia, geografía, etcétera, los estudiantes también aprenden a respetar estas reglas, aprenden a trabajar en equipo, a cumplir con horarios, a desarrollar esta disciplina, lo cual son aprendizajes necesarios para la vida social. Y estas habilidades, estas herramientas, pues las vemos desde el preescolar, desarrollando esta disciplina de teniendo una hora de llegada, una hora de salida, portando un uniforme adecuado, correcto. Tenemos los reglamentos escolares. Todos estos partes o herramientas de las escuelas no solamente son pues para formar a nivel cognitivo, sino también para cumplir con estos valores necesarios que van a contribuir a la hora de este desarrollo social, de la interacción social. Ahora la sociedad. La sociedad es un sistema organizado de relaciones entre individuos y grupos que están unidos por estas normas, valores, instituciones y estructuras que se encargan pues de regular esta convivencia. Desde la sociología se concibe como un entramado dinámico en el que los individuos influyen y son influidos por estos contextos sociales. Entonces, ¿cuál es esta relación entre la educación y la sociedad? Pues la educación va a reflejar las necesidades y los valores que tienen presentes en la sociedad. Va a contribuir en la formación de estos ciudadanos que sostienen el orden social y es un espacio donde se reproducen desigualdades sociales o se promueve la desigualdad de oportunidades, según la teoría que veamos, y funciona como un agente de cambio al cuestionar y transformar las estructuras sociales ya existentes. La sociedad entonces es un entramado complejo de relaciones entre los individuos, entre grupos, que ya están organizados bajo ciertas instituciones, como pueden ser las familias, las escuelas, el gobierno, la economía, la religión, y pues todos estos grupos van a tener estas normas compartidas. La sociedad no es estática, sino es dinámica y cambiante. Entonces, en ese sentido, la educación y la sociedad se encuentran en esta relación recíproca, ya que la sociedad pues se encarga de influir en la educación al determinar qué conocimientos, qué valores y qué habilidades deben de transmitirse, y la educación, a su vez, va a influir en la sociedad al formar a estos ciudadanos capaces de sostener y de transformar las estructuras sociales existentes. Entonces, todo es un ciclo. Si bien la sociedad tiene un impacto en la educación, la importancia de la educación es que esta también va a tener un impacto en la sociedad. ¿Cuál es el surgimiento de la sociología de la educación? La sociología de la educación surge como un campo de estudio a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, paralelamente al desarrollo de la sociología como una disciplina científica. Su objetivo es comprender cómo los fenómenos educativos se relacionan con la estructura social, el poder, la cultura y las desigualdades. ¿Qué antecedentes históricos podemos encontrar acerca de la sociología de la educación? Primero tenemos a Emily Durkheim, que es considerado el padre de la sociología de la educación. Él defendía que la educación debía transmitir los valores colectivos para poder mantener esta cohesión social, y a su vez consideraba la escuela como una sociedad en miniatura, donde los niños aprendían disciplina, moral y sentido de pertenencia. Lo que comentaba en un principio, que la escuela no era nada más o no es nada más esta institución o este centro para adquirir conocimientos, sino que desde primera instancia ya se está formando esta disciplina, estos valores que van a impactar de manera positiva en la sociedad. Posteriormente tenemos a Karl Marx, que desde su visión crítica planteaba que la educación servía a las clases dominantes para poder perpetuar el poder, e introdujo la idea de que el sistema educativo reproduce las desigualdades sociales, pues ya que las personas que tenían mayor clase social podían tener eh, adquirir estos mejores prestaciones a la educación o tener una educación pues de mejor calidad. Posteriormente, Max Weber analizó que la educación influye en la movilidad social y en la selección de posiciones de poder. Estudió el papel de la burocracia en la educación. En el siglo XX, Pierre explicó cómo la escuela reproduce estas desigualdades mediante la capital cultural y el hábitus, y señaló que el rendimiento escolar no solamente va a depender de la capacidad individual pues, de este individuo, sino del bagaje cultural que cada estudiante hereda de su familia. Pues, ¿cuál es la consolidación?
En la segunda mitad del siglo XX, la sociología de la educación se consolidó con estos estudios empíricos sobre la desigualdad educativa, la meritocracia, movilidad social y el impacto de las políticas educativas y el papel de la escuela en la construcción de identidades. Actualmente se encarga de estudiar estos fenómenos como la globalización, la digitalización en el aprendizaje y la multiculturalidad, así como la inclusión educativa. ¿Cuáles son estas visiones sociológicas de la relación entre la educación y la sociedad? Pues tenemos, como comenté, el funcionalismo. La educación mantiene esta cohesión social y se asegura de que cada persona ocupe el lugar adecuado en la sociedad. El marxismo, pues, dice que la educación reproduce las desigualdades y legitimita el poder en las clases sociales. La teoría crítica, pues la escuela refuerza el capital cultural de los individuos privilegiados, mientras que limita a estos sectores que son desfavorecidos. Y el interaccionismo simbólico analiza cómo las interacciones cotidianas en el aula influyen en la identidad de los estudiantes, cómo se les puede etiquetar, etiquetándolos ya sea de buen o mal alumno. La sociología de la educación en la actualidad ha evolucionado para poder atender los retos contemporáneos que enfrenta el sistema educativo en este mundo globalizado, digital y diverso. Hoy en día ya no basta nada más con estudiar cómo la escuela transmite conocimientos, también se analiza cómo responde ante estos fenómenos sociales, económicos y culturales que cambian constantemente. Entre las problemáticas más relevantes que aborda se encuentra primero la globalización y sus efectos en la homogeneización cultural y educativa. La globalización ha transformado la forma en la que los países conciben esta educación, impulsando la creación de estos estándares internacionales, así como estos currículos similares en las distintas regiones del mundo. Tenemos entonces la homogeneización cultural, que se tiende a promover una cultura global basada en valores occidentales, lo que puede debilitar la cultura local y sus sistemas educativos tradicionales. Tenemos la estandarización educativa, donde hay pruebas internacionales que ya buscan medir este rendimiento en los estudiantes con criterios uniformes, lo que genera una presión en los países para que adapten sus planes de estudio a estos estándares, pues midiendo principalmente la inteligencia general o el nivel cognitivo de los alumnos. ¿Qué ventajas tiene? Pues que permite compartir estos conocimientos, así como acceder a experiencias educativas internacionales y poder mejorar la competitividad global. ¿Qué desventajas se encuentran? Pues puede reforzar estas desigualdades entre los países ya más desarrollados y entre los países que todavía se encuentran en estas vías de desarrollo, ya que pues no todos los países cuentan con los mismos recursos para poder responder a estas exigencias globales. Por ejemplo, muchos países ajustan estos currículos escolares para poder cumplir con competencias globales en matemáticas, ciencias o inglés, aunque esto muchas veces deja de lado conocimientos locales como lenguas indígenas o saberes comunitarios. Entonces, hasta ahora los limita al momento de aprender pues cosas más hacia la cultura. Como ya dijimos, pues la escuela también depende de la interacción social. Posteriormente tenemos el impacto de las tecnologías digitales en el aprendizaje, cómo estas tecnologías han revolucionado los procesos educativos, generando nuevas oportunidades y también generando pues estos nuevos desafíos. Ya hay mayor acceso a la información, ya hoy los estudiantes pueden aprender mediante distintas plataformas, lo que democratiza el acceso al conocimiento. Ya es muy fácil tener este acceso a las clases en línea, clases presenciales, clases híbridas, como también este acceso a la información. A la hora de buscar tareas, realizar proyectos, pues ya es muy fácil adquirir estos conocimientos, incluso poder aprender uno mismo, perdón. Aprendizaje flexible. Ya hay el uso de estas aulas virtuales que permite combinar una educación presencial y una educación en línea. Esta brecha digital, que ya no todos los estudiantes pues tienen acceso a Internet o dispositivos adecuados, lo que puede generar una nueva forma de desigualdad educativa. Entonces, si bien las tecnologías tienen un impacto positivo, es una ventaja que podemos ver en la actualidad, pues también esta ventaja no es la misma para todos, ya que quienes en habitantes o en sociedades, en lugares donde pues no haya este acceso a Internet, no se cuenten con estos dispositivos electrónicos adecuados para poder tener este acceso a la información, pues esto va a generar esta desigualdad educativa.
¿Cuál es la transformación del rol docente entonces? Pues el profesor deja de ser este transmisor exclusivo de conocimientos para convertirse nada más en un guía que enseña a los alumnos a cómo filtrar y analizar esta información. Un ejemplo lo vimos durante la pandemia del COVID, donde las escuelas se vieron obligadas a migrar de esta educación presencial a migrar completamente a esta educación en línea, lo que evidenció la importancia de las tecnologías, pero también mostró esta brecha digital entre los estudiantes con recursos y aquellos que no tienen este acceso a computadoras o Internet. La multiculturalidad y los desafíos en la inclusión educativa en las sociedades actuales son cada vez más diversas debido a la migración, el mestizaje cultural y la globalización. Esto plantea un gran reto para los sistemas educativos que deben garantizar la inclusión en todos los grupos sociales. Entonces tenemos la multiculturalidad, que es la presencia de estas diferentes culturas, religiones, lenguas, tradiciones en un mismo espacio educativo. ¿Qué desafíos se encuentran entonces? Pues que la escuela debe de adaptarse para poder evitar esta discriminación y valorar la diversidad como este recurso de aprendizaje. La inclusión educativa entonces garantiza que todos los estudiantes, sin importar su origen étnico, situación económica, idioma o discapacidad, tengan acceso a una educación que sea de calidad. ¿Cuál es la educación intercultural? Esta va a buscar integrar la diversidad cultural dentro de este currículo, promoviendo el respeto, la tolerancia y el diálogo. Un ejemplo es en México y en otros países de Latinoamérica. Estos programas de educación interculturalidad bilingüe buscan enseñar tanto el idioma, pero también buscar enseñar estas lenguas indígenas para poder fortalecer esta identidad cultural de los pueblos originarios. La relación entre la educación, el empleo y las nuevas formas de desigualdad. El vínculo entre esta educación y el empleo ha cambiado a lo largo de este siglo XXI debido a los avances tecnológicos y a la transformación del mercado laboral. Mayores exigencias de competencias, ya no basta solamente con un título universitario, sino que ya se demanda tener estas habilidades blandas, como son el trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, escucha activa, empatía, etcétera, así como estas competencias digitales. El desajuste educativo laboral. Muchos egresados tienen títulos, pero no encuentran trabajos que estén relacionados con la formación o los empleos disponibles pues son mal remunerados. Nuevas desigualdades. La educación de calidad se concentra en sectores con más recursos, mientras quienes provienen de contextos vulnerables, suelen tener menos acceso a oportunidades que le permiten ascender socialmente. Un ejemplo, carreras tradicionales como derecho o administración han saturado el mercado laboral, mientras que otros sectores como programación, inteligencia artificial o energías renovables demandan estos perfiles con preparación especializada, pues que no siempre se encuentran al alcance de todos. Entonces, la perspectiva sociológica de la educación ofrece una mirada integral que permite comprender cómo una escuela y cómo estos procesos educativos están ligados en la estructura social en la que se desarrollan. Desde esta visión, entonces, la educación no se reduce a un simple proceso de transmisión de conocimientos, sino que la educación constituye un fenómeno mucho más complejo en el cual deben intervenir estos factores culturales, económicos, políticos y sociales. Las distintas teorías sociológicas han puesto de manifiesto que la educación puede desempeñar estas funciones complementarias e incluso pueden ser contradictorias, ya que por un lado actúan como este medio de cohesión social, de integración y de formación de ciudadanos que son capaces de participar en la vida colectiva, mientras que por otro lado pueden ser un espacio donde se reproducen estas desigualdades sociales, al favorecer a ciertos grupos que poseen mayores recursos, ya sea culturales o económicos. Esta dualidad convierte la educación en un campo estratégico de análisis y de transformación. Asimismo, el surgimiento y el desarrollo de la sociología en la educación ha permitido visibilizar cómo políticas educativas, este acceso desigual a la escuela, el papel de la familia, de los contextos socioculturales, influyen directamente en las trayectorias académicas de los individuos. Con ello, se reconoce que el rendimiento escolar no depende únicamente de las capacidades individuales, sino también de las condiciones sociales en las que se insertan a los estudiantes. En la actualidad, la sociología de la educación sigue siendo fundamental para abordar problemas como son la exclusión social, la inequidad en el acceso a la educación, los retos de globalización, el impacto de la tecnología, la construcción de la educación inclusiva y multicultural.
ya que su aporte radica en ofrecer herramientas críticas para poder analizar la realidad educativa y proponer cambios que favorezcan la equidad, la justicia social y el desarrollo humano. Entonces es importante comprender la educación desde una perspectiva sociológica, ya que éste nos invita a reconocer cómo es su poder transformador, pero también qué limitaciones tiene y así a poder asumir estas responsabilidades para poder contribuir a un sistema educativo que no solamente se encargue de transmitir estos conocimientos cognitivos, sino también que se encargue de formar ciudadanos conscientes, críticos y capaces de generar estos cambios positivos en la sociedad. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 1. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias.